Pensando Ando presenta el mutismo selectivo bajo una mirada psicológica. Hay multitud de trastornos que pueden perjudicar el desarrollo de los niños, tanto interno como social. Por esto, hoy les contaré sobre el mutismo selectivo. Suena raro, ¿cierto? Pues este trastorno se evidencia principalmente en menores y no es relativamente común. El estudio de Lang sobre el mutismo selectivo en niños afirma que la prevalencia de niños de 4 a 7 años es entre el 0,7 y el 2%, y es mayor en niñas que en niños. Por otra parte, Robles nos afirma que desde los 2 años más o menos y los 4 años se desarrolla este trastorno, y el APA lo confirma con un inicio de antes de los 5 años, por lo que no se da un diagnóstico hasta que no se evidencia que hay problemas en la socialización y verbalización del menor, en la educación primaria obligatoria. ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué es exactamente el mutismo selectivo? Regresando a la investigación de Lang, lo define como una falla persistente en el habla en contextos en los que se espera socialmente que haya comunicación, mientras que en otros contextos el infante puede hablar libremente. Según el manual del psicólogo, que es el DSM-5, nos indica que hay 5 criterios para aclarar este trastorno. Primero, el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe la expectativa por hablar a pesar de hacerlo en otras situaciones, como lo sería en la escuela. Segundo, que la alteración interfiera en los logros educativos, laborales o de comunicación. Tercero, la duración de esta alteración debe ser como mínimo de 1 mes. Cuarto, el fracaso de hablar no se puede atribuir a una falta de conocimiento o a la comodidad del lenguaje hablado necesario en la situación social. Y quinto, la alteración no se explica mejor por un trastorno de comunicación como lo sería la tartamudez, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno como sería el espectro autista, la esquizofrenia o otro trastorno psicótico. Ya teniendo en cuenta que es el mutismo selectivo, pasaremos a los casos. ¿Tienes algo? ¿Por qué te pones así conmigo? ¿Qué te he hecho? No. ¡Carolina! ¡Otra vez, En este Carolina! caso podemos observar cómo la niña logra mantener una conversación con su madre, sin embargo se le es difícil poder empezar siquiera una conversación con su padre. Según el Manual de Salud Infantil y Adolescente, es importante recolectar información desde varias perspectivas para una correcta evaluación diagnóstica. Esto se realizará a través de entrevistas de diagnóstico y cuestionarios que pueden ser completados por los padres, docentes, cuidadores y o profesionales que estén inmersos en el contexto del niño. Aparte de esto, para el tratamiento es importante conceptualizar 3 grupos de factores: los de vulnerabilidad, en los cuales se incluirían los aspectos o antecedentes biológicos del niño o los familiares, el temperamento, niveles de ansiedad, entre otras situaciones que pueda tener el niño. El segundo, los factores desencadenantes, transiciones o cambios abruptos en los contextos del niño. Y el tercero, los factores mantenedores, en los cuales se incluirían las conductas y relaciones que tenga el niño en su contexto. Juan, ven, tenemos que hablar. Necesito que participes más en clase. Y varios profesores han recomendado lo mismo. Tranquilo, que estás en confianza en él. ¿Podrías decirme qué es lo que pasa? Juan, tranquilo, tómate tu tiempo. Vamos a escuchar todo lo que digas. Como lo vimos evidenciado en el caso anterior, se debe hacer un registro de las conductas que desarrolla el niño dentro del aula, donde se tiene que evaluar el uso del lenguaje, los niveles de socialización que tiene frente a sus compañeros y la maestra, ya que evidenciamos el mutismo selectivo con respecto a la autoridad. En la intervención se busca capacitar a la docente, como lo propuso Olivares en el 2018, para que se tengan estrategias de intervención, tales como es el reforzar que terminó sus deberes, analizar las dificultades que se presentan y conocer el juego cooperativo. Está súper chévere. No, vamos. Siempre es lo mismo. ¿Qué tal nos hablas? Como se puede observar en el video, el menor tiene problemas para poder comunicarse con sus compañeros de clase. Por lo tanto, el mejor método de evaluación puede ser un mapa del aula, en donde el menor va a tener que indicar en cada momento o en cada contexto donde se le dificulta hablar con otros. Por otro lado, el método de intervención se puede usar la intervención basada en el hogar y en la escuela, desarrollada por Hein Christensen y sus colaboradores en el 2000. Cada tipo de mutismo selectivo era diferente en estos casos, ¿cierto? Por esto es muy importante
lo aclaran muy bien en el 2016 Lang y sus compañeros en sus estudios, diferenciar cada tipo de mutismo selectivo y hacer un diagnóstico diferencial de cada uno. Hay veces que se puede confundir con TDAH, con Asperger y autismo, dificultades de expresión, ansiedad social, por lo que es súper importante tener en cuenta cada una de las expresiones que se puede dar durante el mutismo selectivo para poder hacer un muy buen diagnóstico diferencial. También hay que tener en cuenta de dónde viene su etiología. También Lang y Keverick y Pumarino nos hablan de que aunque no haya una causa específica, hay factores como los genéticos, de la parte biológica, también hay parte del temperamento, factores ambientales, estilos de crianza, y por otro lado Alacas nos dice que también se puede mantener deficiencias en el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, existencia, la timidez, la sensibilidad que tiene el paciente. Entonces, características de personalidad que no se encuentran dentro del DSM-5. Y para el mismo diagnóstico diferencial es importante tener en cuenta la sintomatología, ya como habíamos visto está la del DSM-5, pero también nos habla Orbeck, por ejemplo, de otros tipos de síntomas que puede tener el paciente y no necesariamente estén dentro del DSM-5 de nuestro manual, como el temor, la ansiedad, la resistencia, la timidez, la sensibilidad que tiene el paciente. Entonces, características de personalidad que no se encuentran dentro del DSM-5. Por lo que es muy importante tener en cuenta esto en cada caso que se realice, y con toda la información que ya hemos visto, pues esperemos sea de utilidad para diferenciar el mutismo selectivo de otros trastornos.